Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Hoy vamos a comenzar con el módulo 20 del paper 11, que es sobre literatura del siglo XX española, y este módulo se titula El contexto histórico y social de la generación del 27. El objetivo de este módulo es hacer un repaso sobre la historia que rodea al movimiento literario de la generación del 27, comenzando con la época de la dictadura de Primo de Rivera como antecedente de la Segunda República, que es donde nos vamos a centrar, y terminando el ciclo con la Guerra Civil Española. Así pues, vamos a empezar con los antecedentes, que es la dictadura de Primo de Rivera, que va desde 1923 hasta 1930. El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera, capitán del Ejército de Cataluña, encabezó el golpe de Estado, que fue bien visto por el rey Alfonso XIII, que se sentía aprisionado con el sistema canovista anterior, ya que no le dejaba mucha libertad de actuación. Así pues, Primo de Rivera expresó en un manifiesto al país y al ejército sus intenciones de acabar con este sistema de profesionales de la política y de realizar las reformas que necesitaba el país, económicas, sociales, políticas, etc. A pesar de ser una dictadura, el general permitió la existencia del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y de la UGT, la Unión General de Trabajadores, ya que no se habían mostrado abiertamente en contra del nuevo régimen, y permitió la publicación del periódico El Socialista. En los últimos años de la dictadura se irían alzando las voces en contra del régimen, incluyendo a estas organizaciones que hemos nombrado. Se dice comúnmente que la dictadura de Primo de Rivera estuvo llena de luces y sombras. Luces porque quería llevar a cabo reformas de gran importancia para el país, algunas de las cuales llevó a cabo, como por ejemplo la mejora de las carreteras y del ferrocarril. También realizó mejoras hidrográficas, es decir, que regularizó los recursos hidráulicos del país y creó monopolios como la compañía Camsa de petróleo o Telefónica de telefonía. Y sombras, porque al fin y al cabo fue una dictadura impuesta por la fuerza y se denominó a sí mismo como el cirujano de hierro, capaz de operar todos los males de España: los nacionalismos, el tema de Marruecos, el desorden religioso, la corrupción, etc. Pero finalmente estos temas no llegaron a ser solucionados. Respecto al tema de Marruecos, al principio el dictador proclamó su intención de mantener una política de no intervención después del desastre de Anual, donde murieron más de 10.000 españoles. Pero finalmente decidió volver a intervenir y ayudar a Francia en el llamado desembarco de Alhucemas en 1925, donde se logró la derrota de Abd el-Krim. Esta intervención no fue del agrado de los intelectuales, quienes criticarían esta decisión más tarde, tal y como retrata Ortega y Gasset en un artículo de 1930. Vamos a leer un fragmento de este artículo donde se critica esta medida. Dice así Ortega y Gasset en el periódico El Sol. Dice: la dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no solo ha operado sin ley ni responsabilidad, sin norma no ya establecida, pero ni aún conocida, sino que se ha circunscrito a la órbita de lo público. Antes bien, ha penetrado en el orden privadísimo
brutal y soezmente. A este hecho responde el régimen con el gobierno Berenguer, cuya política significa: volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales. Hagamos como si aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal. Pero esta vez se ha equivocado. Se trataba de dar largas. Se contaba con que pocos meses de gobierno emoliente bastarían para hacer olvidar a la amnesia celtíbera de los 7 años de dictadura. Este es el error Berenguer de que la historia hablará. Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el régimen mismo, nosotros, gente de la calle, de 3 al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: españoles, vuestro Estado no existe, reconstruidlo. Delenda est monarquía, es decir, muera la monarquía. Ortega y Gasset realizó una gran labor introduciendo su pensamiento filosófico en España a través de su revista de Occidente. Y esto lo vamos a ver también en la Segunda República, de la que vamos a hablar ahora. La Segunda República Española comprende desde el año 1931 hasta 1936. En 1930, Primo de Rivera presentó su dimisión al rey a causa de todas las presiones que estaba recibiendo y el escaso apoyo del ejército. El mismo rey fue arrastrado en la descomposición del régimen y finalmente la oposición republicana y otros partidos firmaron el Pacto de San Sebastián para instaurar la República. Poco antes del comienzo de la Segunda República Española, en 1927, se reunieron en el Ateneo de Sevilla por primera vez todos los miembros de la generación del 27 para celebrar un homenaje a Góngora por su 3er aniversario de su muerte. Estuvieron presentes escritores de este grupo, tales como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, García Lorca o Rafael Alberti. Muchos de estos autores participaron activamente en la política del país, aportando una óptica humanística y crítica y apoyando plenamente la República. Muchos, cuando comenzó la Guerra Civil, tuvieron que exiliarse. Junto a esta corriente literaria es muy importante también la corriente artística, ya que en esta época numerosos artistas reflejan la realidad con su arte. Vamos a ver algunos de los más importantes. Por ejemplo, Antonio Gaudí, que nació en 1852 y murió en 1926. Antonio Gaudí fue un artista catalán que destaca por su artística arquitectura, representante del modernismo. En 1918 comenzó a construir la Sagrada Familia, que dejó sin acabar y que incluso hoy en día sigue estando en construcción, siguiendo los planos originales del artista. El pensamiento del autor respecto a la política era más bien conservador y nacionalista catalán. También estaba Pablo Picasso, que vivió de 1881 a 1973. Picasso fue el gran representante del cubismo, un estilo que comenzó con el cuadro Las señoritas de Aviñón y que rompió con el estilo realista que hasta entonces había desempeñado, jugando con las perspectivas y utilizando la geometría para crear arte. Picasso se identifica con su época y expresa en sus pinturas la subjetividad de su mirada crítica. Una de sus obras más famosas es el Guernica, que representa los horrores de la guerra civil.
Vamos a estudiarlo brevemente en el apartado de la guerra civil. Por último, vamos a hablar brevemente de Salvador Dalí, que vivió de 1904 a 1989. Dalí fue el gran representante del surrealismo en España. Sus obras muestran el interior de una mente onírica, representando el mundo de los sueños y de la irrealidad. Los colores que utiliza son vibrantes y límpidos, y en ocasiones representa una crítica de la realidad a través de una simbología propia y exclusiva de Dalí. Continuando con el tema de la Segunda República, el 12 de abril de 1931 se celebraron las elecciones municipales para establecer los gobiernos, saliendo vencedor el bando republicano. Se nombró oficialmente la Segunda República Española y se anunciaron numerosas reformas en educación, agricultura, etc. Se elaboró una nueva constitución en la que se plantearon leyes modernas y revolucionarias, en comparación con la época anterior. Vamos a ver un ejemplo de estos nuevos artículos. Artículo primero. España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. La bandera de la República Española es roja, amarilla y morada. Artículo segundo. Todos los españoles son iguales ante la ley. Artículo tercero. El Estado español no tiene religión oficial. Esto es importante porque podemos ver la diferencia con la anterior Constitución, donde se habla de libertad restringida. Artículo cuarto. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Artículo 26. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que impongan obediencia a la autoridad distinta de la legítima del Estado. Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados, es decir, pueden ser tomados por el Estado. Bueno, este es un fragmento de algunos de los artículos de la Constitución y aquí podemos ver que se legaliza la libertad de religión y se pretende secularizar la educación, es decir, quitar este poder a las órdenes religiosas que hasta entonces habían monopolizado la enseñanza y poner la educación en manos del Estado. Una cosa muy importante es que se disuelve la orden de los jesuitas. Es la única orden religiosa que se disuelve en España, pero se pone bajo estricta vigilancia otras órdenes religiosas. Los jesuitas habían tenido mucho peso en la educación española. Por su parte, Manuel Azaña, siendo ministro de la Guerra, emprendió una política para alejar al ejército de los mandos del gobierno y deshabilitó los ascensos de los militares por méritos, sustituyéndolos por antigüedad, lo que provocó que muchos generales bajasen de rango, Franco entre ellos, suscitando malestar entre este sector de la sociedad. A principios de 1931,
poco después de haber convocado las elecciones municipales. También se creó la agrupación Al Servicio de la República, que es un movimiento para salvaguardar los intereses de la misma, ya no políticos, sino ideológicos y culturales. No era un grupo de interés puramente político, sino una agrupación formada por intelectuales, alguno de ellos perteneciente a la generación del 27. Fue creada precisamente por Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. Su manifiesto fundamental fue publicado en el periódico El Sol, donde Ortega y Gasset solía publicar habitualmente, en febrero de 1931. Vamos a leer un fragmento de este manifiesto fundamental. Dice así: creemos que la monarquía de Sagunto ha de ser sustituida por una república, pero es ilusorio imaginar que la monarquía va a ceder galantemente el paso a un sistema de poder público tan opuesto a sus malos usos, a sus privilegios y egoísmos. Solo se rendirá ante una formidable presión de la opinión pública. Es, pues, urgentísimo organizar esa presión, haciendo que sobre el capricho monárquico pese con suma energía la voluntad republicana de nuestro pueblo. Esta es la labor ingente que el momento reclama. Nos proponemos suscitar una amplísima agrupación al servicio de la República, cuyos esfuerzos tenderán a lo siguiente. Primero, movilizar a todos los españoles de oficio intelectual para que formen un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República Española. Segundo, con este organismo de avanzada, bien disciplinado y extendido sobre toda España, actuaremos apasionadamente sobre el resto del cuerpo nacional, exaltando la gran promesa histórica que es la República Española. Tercero, pero al mismo tiempo, nuestra agrupación irá organizando desde la capital hasta la aldea y el caserío la nueva vida pública de España en todas sus bases, a fin de lograr la sólida instauración y el ejemplar funcionamiento del nuevo Estado republicano. Firmado el 11 de febrero de 1931. Este nuevo artículo sigue la línea del publicado anteriormente por Ortega, criticando el error Berenguer después de la dictadura. La agrupación no participaba activamente en la política de las Cortes, sino que apuntaba información, intercambiaban opiniones y ejercían una crítica tanto positiva como negativa al gobierno, y como ellos mismos dicen, una labor propagandística por todo el territorio español. Pero el líder del grupo pronto mostró su desencanto por algunas decisiones políticas de la República, y el grupo se disolvió en octubre del 32, justificándose diciendo que la República ya estaba lo suficientemente consolidada. Las reformas que el gobierno de Azaña quería realizar se fueron complicando y alargando, lo que generó un gran malestar, sobre todo entre los campesinos y asalariados rurales, que pensaban que al llegar la República, las tierras iban a ser repartidas inmediatamente. La ley de reforma agraria que el gobierno quería impulsar fue postergada una y otra vez, y tan solo llegó a ser efectiva para unas 2000 familias. Esta ley consistía en el reparto de tierras pertenecientes a los latifundistas o terratenientes que estaban mal cuidadas o no cultivadas, bajo el pago de una indemnización, excepto en el caso de los grandes de España, que habían apoyado el fallido intento de golpe de Estado del general Sanjurjo,
cuyas tierras se iban a repartir sin una indemnización previa. El agrupamiento de los partidos de derechas en una sola agrupación llamada CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, hizo posible que todos los votantes de los partidos de derechas unieran sus votos y salieran victoriosos en las elecciones. Sin embargo, el presidente de la República, Alonso Zamora, no permitió a su líder, Gil Robles, alcanzar el gobierno, ya que algunas de sus ideas rozaban el ideario fascista. Así pues, con el apoyo de CEDA, que había obtenido la mayoría de los votos, formó gobierno el republicano centrista Lerroux, bajo la promesa de frenar todas las reformas que se habían llevado a cabo anteriormente. Así es como comenzó el llamado Bienio Negro y las reformas de las reformas, es decir, las contrarreformas. En 1934, al final del Bienio Negro, ya se percibía la decadencia de la República. Una revolución de izquierdas en las ciudades y zonas rurales de Asturias fue duramente reprimida por el ejército, de vuelta en el mando civil, y fueron encarcelados 3 líderes de la izquierda: Azaña, Largo Caballero y Companys. Los partidos de izquierda, ante el notable desequilibrio de poder y ante la rápida degradación del sistema, decidieron hacer una coalición, también una agrupación, que se llamó el Frente Popular. En 1936 se celebraron unas nuevas elecciones en las que salió victorioso el Frente Popular, pero ya era tarde para calmar los ánimos de los cada vez más alterados extremistas políticos, y el ejército y Franco, en concreto, ya habían establecido contactos en la península, y la guerra civil era cada vez más inminente. Así pues, vamos a pasar al último punto de este módulo, que es la guerra civil, que va desde 1936 a 1939. El 18 de julio de 1936 fue asesinado Calvo Sotelo, un líder de la extrema derecha, lo cual ocasionó el detonante para que los militares comenzasen el levantamiento militar, que comenzó en Melilla y se expandió por el protectorado de Marruecos y a la península. El inicio de la sublevación militar comenzó con un manifiesto de Francisco Franco que decía lo siguiente. Vamos a leer un fragmento de este manifiesto. Dice así: Don Francisco Franco Bahamonde, general de división, jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos y alto comisario, hago saber. Una vez más, el ejército, unido a las demás fuerzas de la nación, se ha visto obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles, que veían con amargura infinita desaparecer lo que a todos puede unirnos con un ideal común: España. Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República. Para llevar a cabo la labor anunciada, ordeno y mando. Artículo 1. Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de Marruecos español y, como primera consecuencia, militarizadas todas las fuerzas armadas. Melilla, 17 de julio de 1936. Bueno, la guerra civil transcurrió por todo el territorio español. En el bando republicano estaban las zonas mineras e industriales, con menos recursos agrícolas y más bocas que alimentar. En el lado nacional, las zonas más rurales o interiores, con mayores recursos alimenticios. Vamos a describir la guerra civil brevemente, pero si queréis más información podéis acudir a los módulos de historia. Las tropas del lado nacional se distribuyeron, quedando el ejército de Marruecos en el lado nacional, con unos soldados muy bien disciplinados y profesionales, liderados por Franco.
El bando nacional tenía como objetivo ganar la ciudad de Madrid, empeño por el que la guerra duró 3 años. En este lapso de tiempo, los horrores de la guerra dejaron un lastre que incluso hoy mantiene huella en la sociedad española. Uno de estos horrores de la guerra quedó retratado en el cuadro titulado El Guernica, de Picasso. Vamos a leer un fragmento del libro de historia de bachillerato que dice lo siguiente. El día 26 de abril de 1937, en su avance hacia Bilbao, Franco manda a aviones alemanes de la Legión Cóndor e italianos que estaban a sus órdenes bombardear la villa de Guernica, en Vizcaya, objetivo que carecía de valor militar, pero que era el símbolo del nacionalismo vasco. Era lunes, día de mercado, y los muertos entre la población civil sumaron más del 1.000.000. La vida fue sistemáticamente destruida por sectores, en un ensayo de lo que serán los grandes bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La propaganda franquista negó siempre esta atrocidad, afirmando que la destrucción la habían producido en su retirada, y cito, los dinamiteros asturianos y las hordas rojas. El pintor Pablo Picasso recibió el encargo de la República Española de pintar un cuadro que representase la brutalidad de la guerra para la Exposición Internacional de París de 1937. Eligió este tema, que es a la vez cubista por la descomposición de las figuras y expresionista por el dolor y la angustia que expresa. Lo cierto es que el Guernica refleja con una simbología propia de Picasso los horrores de la guerra reflejados en personas comunes, como por ejemplo una madre con un niño muerto en los brazos, que se puede ver a la izquierda del cuadro, o un hombre implorando por su vida a la derecha del cuadro, o un soldado muerto con una espada rota en la mano, abajo en el centro del cuadro. Los poetas y escritores de la generación del 27, como podemos ver en otros módulos que especifican más la vida de cada uno de ellos, protestaron y escribieron poemas contra la guerra civil, la mayoría desde el exilio. García Lorca murió durante la guerra en misteriosas circunstancias y nunca se llegó a encontrar su cadáver. Madrid fue la última ciudad republicana en resistir contra el bando nacional, y entre muchos capítulos que se podrían destacar, vamos a finalizar este módulo destacando la intervención de un grupo de mujeres que luchó para salvaguardar la República y que se ha llamado las 13 Rosas, en honor a un poema que compuso una de ellas. También hay una película dirigida por Emilio Martínez Lázaro, estrenada en el año 2007 sobre este tema. Vamos a leer el poema, que dice así: Las 13 rosas. Madrid se viste de luto por 13 rosas castizas. 13 vidas se cortaron, siendo jóvenes, casi niñas. Malditas sean las almas de sus verdugos fascistas, que con guadañas de odio cegaron sus cortas vidas. España es vuestra madre, su cielo vuestra sonrisa. Sus campos tienen la sangre de unas rosas, casi niñas. El pueblo de Madrid os quiere, ese pueblo que abomina de salvadores de patrias, de rojos y de fascistas. Madrid es patria de todos, su nombre solo mancillan el odio de los caciques, cuya razón es la envidia. Las rosaledas de parques de esta nuestra España chica reflejarán vuestras caras, vuestras sonrisas de niñas. Benditas seáis 1000 veces, benditas vuestras familias, malditos los asesinos que nuestras rosas marchitan. Esto es todo respecto al módulo de la generación del 27 y su contexto histórico. Muchas gracias por escucharnos.